Memorias en el espacio doméstico. Un proyecto que me permitió analizar 80 obras durante un periodo de 3 años, 29 obras cinematográficas, 15 obras literarias, 13 bibliografías relacionadas con los conceptos abordados de memoria y espacio doméstico, 20 obras dramáticas, 2 óperas y un espectáculo circense. Esto generó que profundizara en los conceptos, pero sobre todo en mis propias memorias, mi percepción de la arquitectura desde una mirada más libre y conectada con lo emocional. Afortunadamente, como hemos podido ver, las fronteras entre estas disciplinas son muy sutiles y dependiendo del enfoque, incluso pueden difuminarse. Abordar el habitar, que es común e innato para todos nosotros, desde estas 3 disciplinas, amplía nuestros horizontes y nos brinda perspectivas que se relacionan directamente con nuestra experiencia. ¿Qué sería de todas estas obras analizadas si eliminamos el espacio doméstico? ¿Sería posible contar estas historias de otras maneras y en otros lugares? Entender esa complejidad es parte de reconocer la importancia afectiva y simbólica que tiene nuestra morada, y es precisamente por ella que es frecuentemente utilizada por los diferentes autores, por su capacidad de ser también un recurso narrativo. Este proyecto fácilmente puede mantenerse vivo porque todas las disciplinas van generando nuevas obras y todas ellas están sujetas a la interpretación. Sin duda, estas obras conectan con nuestras memorias, generan otras nuevas y eso puede repercutir en la manera que habitamos y en la arquitectura que hacemos. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes and I would fold them up really small. And I would hide them. What'd they say? They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. Diariamente construimos recuerdos a partir de nuestra memoria. Nuestras acciones contribuyen a la formación de los recuerdos de los demás. Por eso, es importante darle un valor relevante al diseñar el espacio en el que viviremos, reconociendo así lo fundamental en nuestra existencia. What is it you like about this house so much? History? Songwriter writes a song. We do what we can to endure. Esta película retrata perfectamente el apego a la morada, a las experiencias vividas en el espacio doméstico y a la estructura que las cobijaba, incluso estando ya sin vida. Es significativo cómo estas memorias se vuelven relevantes incluso después de la muerte. We build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. Así como el fantasma se aferraba a sus recuerdos de vida y a la casa que habitó felizmente con su mujer, Virginia Woolf nos regala una historia breve y confusa sobre aparentemente 2 parejas que comparten una casa y buscan un tesoro, el cual personalmente creo que eran ellos mismos. De alguna manera, en estas historias sus habitantes en vida e incluso en la muerte se encuentran prisioneros de ese espacio doméstico que construyeron, como sucede en el brevísimo cuento de Borges, La casa de Asterión. Como analizamos en otro video, European House es una obra de teatro que relata lo que sucede en la intimidad de una familia. Gracias a la propuesta de Alex Rigola, podemos apreciar en una misma escena lo que sucede en distintas habitaciones de la casa de manera simultánea. En el escenario se mostraban paralelamente 3 niveles de una edificación, recordando el teatro medieval. Como espectadores, nos convertimos en partícipes del espacio más íntimo de la vida doméstica en esta obra, haciéndonos sentir como voyeurs, como lo abordé en otro video. Analizar todas estas obras desde estas 3 disciplinas ha enriquecido mis reflexiones en torno a la arquitectura y sobre cómo habitamos. Así como experimentamos el mundo a partir de la observación y la percepción, también podemos echar una mirada a nuestras propias vivencias, las cuales van apareciendo a manera de rompecabezas, igual que nuestras emociones que completan las piezas de nuestra propia experiencia.
Hablando de esas piezas de rompecabezas y como resultado de este proyecto, Patricia nos regala este dibujo que tituló Hogares desde su perspectiva como psicóloga, creativa y madre. Es una representación en la que a mi manera de entenderlo, retrata cómo todas nuestras emociones conviven y se albergan en nuestro cuerpo a través de nuestros órganos, y cómo cada uno de ellos tiene un lugar especial en esa casa que es nuestro cuerpo y en las memorias que construimos. Otra manera de entender este proyecto desde la perspectiva del literato Jorge Carrión es la que les comparto a continuación de un texto que preparó a partir de estos videos. Una pantalla como una ventana. Una pantalla como una ventana que se asoma a otras ventanas, invitándonos a mirarlas con los indiscretos prismáticos de Jimmy Stewart en la emblemática película de Hitchcock. Ventanas que se abren para que nuestra indiscreción se convierta en descubrimiento de los múltiples significados de los espacios domésticos que las contienen, y que más allá de ser meros contenedores inertes de personas y objetos, se revelan como auténticos microcosmos activos y productores de sentidos y sensibilidades, en la medida en que emiten un discurso que hace eco de las subjetividades que los habitan, convirtiéndose en vibrantes cajas de resonancia de sus pasiones, de sus temores, de sus certezas, de sus inquietudes, de sus sueños, de sus luchas e incluso, en última instancia, de nuestra memoria colectiva. Tal es el viaje al que en cierto modo nos invita Vanessa Loya en esta serie de videos que exploran con perspicacia y lucidez diversas representaciones del espacio doméstico en el teatro, el cine y la literatura, siendo el arte el mejor vehículo para expresar la condición humana en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Ya sea a través de un escenario teatral, una localización cinematográfica o un espacio descrito en palabras sobre el papel, los microcosmos que nos revela esta particular ventana indiscreta adquieren un protagonismo equiparable al de los personajes que los transitan, pues pueden llegar a decirnos tanto o más que ellos, no solo sobre sus íntimos secretos, de los que acaso ni siquiera sean conscientes, sino también sobre el mundo en el que se mueven y que define su contexto cultural, histórico y sociopolítico, con base en relaciones de poder que habitualmente los trascienden. Así, gracias al prisma de la mirada artística, el espacio doméstico se complejiza y rompe las paredes del santuario privado del hogar dulce hogar. Recrea en su arquitectura y diseño las contradicciones del mundo en el que se inserta, se vuelve polifónico y polisémico en función de las perspectivas de los personajes que interactúan en él y de las nuestras como espectadores. Nos protege y nos da cobijo, pero también nos oprime, nos asfixia, nos enfrenta y nos devora. Se convierte, a fin de cuentas, con todos sus vericuetos, sus grietas, sus sótanos oscuros y sus habitaciones luminosas, en la gran casa de nuestra memoria. El proyecto ofrece una aproximación a la arquitectura desde otras disciplinas, el cine, la literatura y el teatro. Esta aproximación me ha hecho reconocer aún más la relevancia de valorar la experiencia y considerar a la memoria como un elemento central en esta operación. Me ha hecho preguntarme qué pasaría si, así como se definen estilos en la arquitectura, los hubiera también en relación a las vivencias, vinculándolo, por ejemplo, con obras literarias, en donde el habitante describa emociones para traducirse en espacialidades y no al revés. Esto tal vez podría renovar la forma en que nos relacionamos al pensar una casa y despegarnos del discurso centrado en aspectos meramente visuales o funcionales. Anhelamos el espacio doméstico de diversas formas, el que tendremos en el futuro, el que vivimos en nuestra infancia, el que teníamos antes del sismo. Es un hecho que la arquitectura sigue teniendo una factura pendiente en el reconocimiento de la diversidad en lo que se refiere al espacio doméstico. Como hemos podido entender en el curso de esta investigación, la arquitectura está ligada a la percepción y a cómo cada individuo la concibe a su manera. Por esto mismo, los habitantes requieren de una absoluta flexibilidad, ya que, como he mencionado, no todos vivimos igual y nuestras experiencias son personales. Por ello, y entendiendo lo determinantes que pueden ser las espacialidades, la flexibilidad es una pauta a seguir desde el diseño proyectual de la arquitectura, lo contrario a lo que se generó en gran parte de la vivienda del siglo XX, por ejemplo, cuando se concebía las viviendas como lugares compartimentados y jerarquizados según modelos de familia hegemónicos.
No reconocer esto proscribe un grave peligro para la arquitectura al grado de reducirla hasta ser un fenómeno irrelevante del proceso de producción de la vivienda. Como pudimos ver en muchos ejemplos de las obras cinematográficas, literarias y teatrales de este proyecto, los espacios domésticos encierran vínculos afectivos que se construyen día a día y que están ligados a nuestra manera de percibir independientemente de la calidad de la arquitectura. Esta experiencia es única y a veces contraria entre personas incluso de la misma familia, como el caso analizado en las películas de La Habitación, Hierro 3, en teatro Casa de Muñecas, Un Hogar Sólido, o en la literatura High Rise o La Casa Encantada, por recordar algunos. Entonces, existen ejemplos en los cuales las viviendas tienen mucha riqueza arquitectónica y que aún así pueden ser un entorno opresivo para sus habitantes, como es muy evidente en la obra dramática Los motivos del lobo, o en las películas Durmiendo con el enemigo y La Habitación.